Ok, aquí ya tengo mis dos ventiladores, tamaño 1 y tamaño 3. En este caso vamos a revisar nuestra nueva variante, es el modelo 7F20. Si ya venían trabajando con nosotros anteriormente, recordarán que la versión anterior era 7F50. De hecho, aquí tengo las dos cajitas para hacer la comparación. 7F20 y 7F50, la terminación es la misma, 1020. Y el cambio no solo es en el modelo, también es en la presentación del producto. Vamos a checar este pequeñito primero. Lo primero que vamos a encontrar pues es nuestro ventilador, ¿ok? Y bueno, este lo vamos a hacer un poquito de lado para terminar de ver qué es lo que tenemos en el empaque. Tenemos un cartoncito de protección, un pequeño folleto en el que viene todas las características y especificaciones eléctricas de toda nuestra gama de ventiladores, la tensión de alimentación. Esto es algo muy importante. Tenemos todos los tamaños en versiones de 120 o 230 volts de corriente alterna y también en variantes de 24 volts de corriente directa. Aquí viene su consumo y bueno, estos ventiladores pueden trabajar con 50 o 60 Hz, ya sea que te encuentres en Europa o en América, no vas a tener problemas. Algunas características, recomendaciones antes de instalar tu ventilador, algunas advertencias que hay que tomar en cuenta y nuestra gama de ventiladores. ¿Okay? Como ya lo mencionaron mis compañeros en el webinar anterior, esta nueva variante 7F20 cubre hasta los tamaños 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Los tamaños 4 y 5 siguen siendo la variante 7F50 que vienen con esta otra presentación, ¿de acuerdo? Ya estamos trabajando en el tamaño 4, entonces próximamente lo vamos a liberar al mercado. Y acá viene toda nuestra línea de climatización o termorregulación industrial, los termohidróstatos, ventiladores con filtro y las resistencias calefactoras. En la parte posterior, pues nuestra dirección, relevadores Finder SADCB y nuestras redes sociales. ¿Qué más encontramos en el empaque? Tenemos un instructivo. Este es muy importante que lo lean antes de instalar nada, no solo en los ventiladores, en cualquier dispositivo que adquieran. Unos tornillos, esto es para fijar el ventilador en su gabinete. En la parte lateral vienen unas pequeñas pestañitas que me permiten fijarlo únicamente con presión al tablero. Sin embargo, es recomendable utilizar los tornillos para evitar que se estén moviendo o que se salgan incluso del tablero. Y por último encontramos una plantilla en la que vienen los distintos tamaños de ventilador y vienen indicados los lugares donde se hacen los barrenos para estos tornillos que acabamos de ver. Bien. Esto lo dejamos de este lado. Y vamos a regresar a nuestro ventilador tamaño 1, ¿de acuerdo? Principales diferencias con la variante anterior, este lo tengo al revés, es lo más destacable el clip para acceder al filtro o a la esponjita que le llaman algunos. Si se dan cuenta, aquí únicamente hago un poco de palanca bajo la rejilla y tengo acceso directo al filtro. Lo puedo reemplazar por uno nuevo y cerrarlo con mayor facilidad. En el caso de la variante anterior no contaban con este clip, entonces en la parte inferior teníamos que ubicar estos orificios y ayudarnos de un desarmador, y haciendo un poquito de palanca es como se iba accediendo al filtro en esta variante anterior. Okay, ahí ya se dio un poco, lo volví a cerrar. De hecho, este es una de las principales quejas que teníamos por parte de nuestros
clientes y distribuidores que es un poco complicado el acceder a este filtro para reemplazarlo. En este caso, bueno, si se dan cuenta, sí cuesta un poquito de trabajo, tampoco es mucho, pero sí es un poquito más de trabajo que en la nueva versión, ¿de acuerdo? Este es el tamaño 1 también, en la variante 7F50, ya está obsoleta. Y otra diferencia remarcable es el tipo de bornes. En la versión anterior teníamos bornes de estos de tornillito, entonces necesitábamos de un desarmador para hacer el cableado. En el caso de la nueva variante ya son bornes tipo push-in. Ahí enfoco un poquito mejor. Son bornes tipo push-in. Ya no necesito de desarmador, únicamente bornes. Y si tengo que hacer alguna también es más fácil hacer la inversión del sentido de giro. En este caso estos tornillos también se tenían que aflojar por la parte interna del ventilador. En el caso de la nueva variante podemos acceder nuevamente a ella. Se podrán dar cuenta que no tiene un tornillo que me impida hacer el cambio de forma directa, por lo que yo podría quitar únicamente estos 4 tornillos, sacar el ventilador y darle vuelta al mismo, ¿de acuerdo? Para identificar el flujo de aire nos damos cuenta que aquí vienen unas flechitas, a ver si enfoca, ahí está. En este caso este ventilador está configurado como un extractor de aire, ¿de acuerdo? Que significa que jala aire del exterior y lo inyecta al interior del gabinete. Hay ocasiones en las que yo necesito tener el efecto contrario, que en lugar de ser un extractor sea un ventilador. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues quito estos 4 tornillos y le doy vuelta, ¿ok? En un momento vamos a hacer la demostración para ver cómo podemos hacer este cambio de sentido de flujo. Aquí ya tenemos todo lo que vamos a necesitar, nuestro ventilador con filtro y un pequeño desarmador. En este caso procedemos a quitar los 4 tornillos, teniendo mucho cuidado de no perderlos. En este caso los bornes vienen instalados junto con este pequeño tornillo. Lo que tengo que hacer es quitar esta bornera para tener acceso libre al tornillo. Tengo listo los 4 tornillos. También voy a tener cuidado de no perder esta rejilla metálica, y lo único que nos queda es darle vuelta al ventilador. Lo voy a volver a posicionar en las esquinas donde están hechos los barrenos. No olviden la rejilla con filtro. Ya nos ha pasado, o más bien me ha pasado en ocasiones, que al momento de dar vuelta olvido poner esta rejilla. Listo. Y para terminar, en este tornillo, ya que está fijo, voy a volver a acomodar la bornera donde se hacen las conexiones, insertando esta piececita en el mismo. ¿De acuerdo? Es algo muy sencillo. Únicamente hago un poquito de presión para que quede fijo, y eso es todo. Con esto ya invertí el sentido de giro de mi ventilador. Y si observamos aquí las flechitas, ahora están indicando que el flujo de aire es hacia afuera. Quiere decir que ya no va a inyectar aire frío hacia el gabinete, sino que va a sacar el aire caliente hacia el exterior, ¿de acuerdo? Y pues básicamente eso es todo para cambiar el sentido de giro de un ventilador. En este caso tenemos un ventilador tamaño 4,
El modelo en particular es, vamos a verlo en un segundo, si encuentro la etiqueta, está aquí. En este caso es el tamaño 4, terminación 4370. Y bueno, a partir de este ventilador ya no es posible invertir el sentido de giro del ventilador, ¿de acuerdo? Esto es porque el ventilador está unido al encapsulado, ¿de acuerdo?, de este ventilador. Entonces no me es posible darle la vuelta como en las versiones anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en mente, a partir de esta terminación 4370 ya no puedo invertir el sentido de flujo volteando el ventilador. Lo que tengo que hacer es pedir la variante con el flujo inverso. Para ello, en lugar de pedirlo como 7F50, tendría que pedir la variante 7F80, ¿de acuerdo? Y ya de fábrica viene con el flujo inverso. Ok, de este lado tenemos nuestras resistencias calefactoras en las diferentes versiones. Por ejemplo, en este caso aquí tengo la 7H51, terminación 0050, que corresponde a la versión de 50 watts. ¿De acuerdo? Tenemos otra más pequeña de este mismo tamaño, que es de 25 watts. Lo único es que la terminación sería 0025. Fuera de ello, el encapsulado es exactamente el mismo. Acá tenemos la variante de 100 watts. Como ya lo habrán sospechado, la terminación es 0100. ¿De acuerdo? Igual, un encapsulado muy bonito. Acá tenemos la variante de 150 watts, terminación 0150. ¿De acuerdo? Sigue el mismo esquema de las versiones anteriores. Y por último tenemos nuestra resistencia calefactora de 400 watts. ¿De acuerdo? En este caso tenemos dos variantes con este tipo de encapsulado, una de 250 y otra de 400. ¿De acuerdo? También se les recuerda que esta variante es un ventilador, ojo, no podemos ver aquí, y este ventilador lo que me va a ayudar es a propagar de forma equitativa todo el calor en todo mi gabinete, para evitar que se quede concentrado en una sola parte. ¿De acuerdo? Todos estos están disponibles para montaje en Real-D en cualquiera de las presentaciones. Y bueno, en este caso estas otras variantes cuentan con bornes de tornillo. Lo vemos aquí abajo. Necesito un desarmador para aflojar los tornillos y hacer el cableado hacia mi controlador. O en el caso de esta resistencia más grande, ya tenemos los bornes tipo push-in, igual que los vimos en los ventiladores 7F20. En este caso el cable entraría a presión y para liberarlo únicamente presiono estas pestañitas que vemos acá arriba. Casi lo olvido, todas estas variantes ya vienen con su protección de plástico, entonces son seguras al tacto. A diferencia de las resistencias calefactoras de la competencia, en la que únicamente viene el cuerpo de aluminio. En el caso de Finder ya viene con su cubierta protectora de plástico para evitar sufrir quemaduras al momento de manipularlas cuando estamos haciendo algún chequeo, alguna reparación, o que un instalador o algún operador esté teniendo contacto directo con el gabinete. Ok, ya vimos cómo voltear el ventilador de esta nueva variante 7F20. Ya vimos algunas de las características de nuestras resistencias calefactoras, que son seguras al tacto, tienen bornes de tornillo o push-in dependiendo del modelo, todas son para Real-D. Pero queda una última pregunta: ¿cómo voy a controlar cada uno de estos dispositivos? ¿Okay?
Esto es muy común, hemos platicado con algunos clientes, con algunos instaladores que se dedican a armar tableros, y lo que nos han comentado es que las dejan conectadas prácticamente de forma directa, por lo que estarían trabajando todo el tiempo. Esto no es lo ideal, ya que puedo tener problemas de condensación debido a la alta temperatura, porque la resistencia a calefactura está emitiendo calor de forma constante y no solamente me está controlando la temperatura. O también puede ser que debido al calor que tengo por parte de mis dispositivos instalados dentro del tablero, y al momento de inyectarles aire frío con mi ventilador, puedo provocar condensación de gotas de agua, y esas gotas pues pueden afectar a los dispositivos que estén instalados. Entonces, ¿cómo los voy a controlar? Bueno, para ello en Finder tenemos los termostatos serie 7T, la variante 7T81, y en este caso podemos observar que tenemos dos variantes, una con terminación 2303 y otra terminación 2403. ¿Qué es lo que los hace diferentes? El tipo de contacto. En este caso, la variante 2403, si se dan cuenta, cuenta con un contacto normalmente cerrado, y en el caso de la variante 2303 tiene el contacto normalmente abierto. ¿De acuerdo? Con esto puedo identificar cuál es cuál. O bueno, si no tengo acceso a la cajita o no tengo idea del código, lo puedo ver reflejado en el color. ¿De acuerdo? Dentro de la cajita pues no vienen muchas piezas. Estos son dispositivos muy simples. Podemos observar que está completamente vacía, y nos incluye un instructivo donde viene el diagrama de conexión y el termostato. ¿De acuerdo? En este caso, este es el terminación 2303, y por acá tenemos la variante 2404. Vamos a sacarlos del empaque y podemos apreciar las diferencias. ¿De acuerdo? Vamos a observar que tengo un selector de color azul, ese es el del contacto normalmente abierto, y un selector de color rojo, este es el contacto normalmente cerrado. ¿De acuerdo? El que tiene el color rojo o el contacto normalmente cerrado me va a ayudar para controlar las resistencias calefactoras, y el que tiene el selector azul o el contacto normalmente abierto me va a ayudar para controlar los ventiladores. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, pero vamos a retomarlo un poco. El contacto normalmente cerrado lo que va a permitir es alimentar directamente a la resistencia calefactora. ¿Okay? En el momento en el que la temperatura alcance el valor ajustado, ese valor lo podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Aquí tengo una pequeña escala que va desde los 0 hasta los 60 grados centígrados, y con un desarmador puedo hacer el ajuste, por ejemplo para 20 grados o un poquito menos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la temperatura dentro de mi gabinete llegue a este valor, por ejemplo 20 grados, el contacto que estaba normalmente cerrado se va a abrir para desconectar la resistencia y evitar que siga generando calor. ¿De acuerdo? Y del otro lado tenemos el termostato con el selector de color azul. En este caso el funcionamiento sería un poco al revés. Aquí, por ejemplo, puedo establecer los mismos 20 grados, más o menos ahí, 20 grados. ¿Ok? Y en el momento en el que la temperatura dentro del gabinete sobrepase este valor, el contacto que está abierto va a cerrar para energizar el ventilador y enfriar el gabinete. Cuando la temperatura esté por debajo de este valor, el contacto va a volver a abrir para apagar el ventilador y evitar. Y la conexión es muy fácil. Aquí podemos apreciar un diagrama. Te podrás dar cuenta que es muy simple. Tenemos básicamente la entrada de mi termostato, que es la terminal 11 o la terminal 13, dependiendo del modelo que elijas.
y esa terminal se va a ir directamente a la fase o a la parte positiva de mi fuente de alimentación, dependiendo si estoy trabajando con corriente alterna o corriente directa. Luego, en la otra terminal del termostato, que es la terminal 12, la voy a conectar en la entrada de mi ventilador o de mi resistencia calefactora. Y la terminal que nos queda del ventilador o la resistencia calefactora la voy a mandar al neutro o al negativo de mi fuente de alimentación, igual dependiendo del tipo de alimentación con el que esté trabajando. Entonces, como te darás cuenta, no es algo muy complicado, no tiene mayor complicación, únicamente hay que saber identificar qué tipo. Bien, ya vimos a lo largo de este demo cómo cambiar el sentido del flujo del ventilador. Vimos que había en cuanto a termostatos, para qué nos sirve cada uno. El rojo, recuerden que es para resistencias calefactoras, el azul para controlar los ventiladores, y también vimos toda la gama de resistencias calefactoras o calefactores de cuadro que ofrecemos en Finder. En este caso vamos a hacer una pequeña simulación. Armé este demo en el que voy a ocupar una resistencia calefactora de 100 watts, ¿ok? Un ventilador con filtro de la nueva serie 7F20, tamaño 1 con alimentación en 120 volts de corriente alterna, y también estoy ocupando un contactor y una interfase con nuestros relevadores N55, ya que voy a utilizar las lámparas que vemos acá abajo como testigos del funcionamiento de la resistencia calefactora como del ventilador. La lámpara número 4, la que se encuentra a su derecha, me está dando la indicación de cuándo está funcionando el calefactor de cuadro, y la lámpara número 3, o la que vemos a la izquierda, me va a indicar cuándo está funcionando el ventilador, ¿ok? En este caso todo se encuentra apagado, a pesar de que ya tengo la energía, porque el valor de temperatura en el que nos encontramos en este momento no es el indicado para activarlos. Por ejemplo, en el caso de la resistencia calefactora, yo programé una temperatura de aproximadamente 10 grados centígrados. Aquí en este momento nos encontramos más o menos entre 19 y 20 grados. Y en caso contrario, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo una temperatura de entre 19 y 21 grados, que es la temperatura en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, ni el ventilador ni la resistencia calefactora estarían funcionando en este momento, pero yo puedo programar, por ejemplo, que mi ventilador se active un poquito más, por ejemplo 25 grados centígrados, ¿ok? Como ven, el valor estaba muy cerca de la temperatura ambiente que percibe mi termostato, por eso se activó. Pero aquí ya le subí a unos 25 grados, ¿sale? Y en el caso de del termostato de la resistencia calefactora, lo voy a poner también como a unos 30 grados más o menos, o bueno, unos 25, para que los dos alcancen esa temperatura de 25 grados, ¿ok? En este caso se enciende la resistencia porque la temperatura ambiente es inferior a la temperatura que yo programé, entonces va a empezar a emitir calor, va a empezar a propagarse, y una vez que llegue a esta temperatura de aproximadamente 25 grados, este tendría que apagarse, mi lámpara 4 junto con mi resistencia calefactora, y también al alcanzar ese punto de 25 grados se tiene que encender mi ventilador, ¿ok? Vamos a dejar que empiece a grabar y pues vamos a esperar, ¿no?, a que suceda esto.
Ok, aquí apreciamos que el termostato del control del ventilador ya percibe que estoy en estos 25 grados. De hecho, si yo pongo la mano sobre el calefactor de cuadro, voy a sentir que efectivamente ya está caliente. Ok, y es por eso que empezó a funcionar mi ventilador, ¿de acuerdo? En este caso, yo programé, recuerden, el termostato del ventilador a 25 grados y el termostato del calefactor de cuadro lo tengo aproximadamente a unos 30 grados, ¿ok? Entonces, una vez que este termostato llegue a esta temperatura, se tendría que apagar la lámpara 4 y sería el testigo de que ya no está energizada mi resistencia calefactora. Vamos a esperar un poco. Ok, aquí ya se apagó mi lámpara, que el calefactor. Ese sería el funcionamiento de los termostatos junto con resistencias calefactoras y ventilador. Mucho ojo o mucha atención. En este caso, para efectos de este demo, yo puse los termostatos al lado de la resistencia calefactora. Esto es para que el efecto de calentamiento del aire del entorno fuera más rápido. Sin embargo, ya en una aplicación real, en un tablero, estos termostatos tienen que ir instalados en la parte superior del gabinete. Esto es porque ahí es donde se concentra el calor. Recuerden que por efecto de los gases, de gases calientes, tienden a ir hacia la parte superior del contenedor. De acuerdo, en este caso el aire caliente se va a la parte superior del tablero y ahí es donde tendríamos el mayor punto caliente. O también otro sitio donde se recomienda instalar los termostatos es cerca o muy próximo a un dispositivo que sea muy sensible a variaciones de temperatura. ¿Okay? Entonces, si tú ya tienes identificado un equipo sensible que tiene cierto rango de operación en cuanto a temperatura, lo ideal o lo recomendable es instalar ese termostato cerca de ese dispositivo para evitar variaciones muy bruscas de temperatura. ¿Ok? Y bueno, con esto terminaríamos la parte de demostración de los productos enfocados a la termorregulación industrial. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden dejarlo y lo vamos a ir contestando en unos momentos. Muchas gracias. Que me confirman que sí se escucha. Entonces, si tienen alguna pregunta de toda esta línea que acabamos de ver, por favor déjenla en el chat y lo vamos resolviendo. Por ejemplo, Efraín Ortiz pregunta si el filtro lleva un sentido para instalarlo. Sí, en el webinar del día martes, el ingeniero Eduardo nos comentó el tipo de construcción que tiene y a priori no parece haber alguna diferencia. Sin embargo, esta parte, disculpen los cambios de luz, esta parte en donde se aprecia la etiqueta del producto se siente como con una capa que es menos porosa. En cambio acá se siente como si fuera algún tipo de algodón o algún tipo de relleno. Entonces, la orientación correcta para estos filtros es instalar esta parte que se siente más como suavecita, apuntando hacia el exterior del gabinete. Y esta parte donde está el texto, o la que se siente un poquito más, menos porosa, ese iría hacia el interior. Esto tiene un porqué. Básicamente estas partículas que son un poquito más suavecitas irían atrapando a las partículas más grandes que intentaran entrar al gabinete.
y estas que tienen unos poros más pequeñitos atraparían a las partículas más pequeñas. Entonces con esto se aprovecha todo el filtro. Voy a compartir mi... En teoría, ahí están viendo mi pantalla. Si ustedes entran a www.findernet.com, que es más, vamos a entrar para que vean dónde descargar este documento. Esperen un segundito. Entramos a findernet.com. Los va a direccionar a la página, en este caso de México, que es donde yo me encuentro. Y aquí tenemos el apartado productos, ¿ok? Y nos iríamos a la sección catálogos, ¿de acuerdo? Ahí en catálogos, pues podemos encontrar el catálogo general, donde viene toda la gama de productos, relevadores, temporizadores, contactores, relés de estado sólido. Toda la gama de productos Finder se encuentra en esta parte, catálogo general. Tenemos una guía Finder para el instalador, donde vienen conexiones, por ejemplo, de todos los equipos, temporizadores, relés de estado sólido, telerruptores, el sistema Jesli también. Tenemos, por ejemplo, aplicaciones para ferroviarias, temporizadores, guía de selección de temporizadores, y un poquito más abajo tenemos esta sección de termorregulación industrial. Ustedes la descargan y van a encontrar un PDF como este, ¿de acuerdo? Esta es una guía de selección de nuestra gama de termorregulación industrial. Aquí vienen, por ejemplo, la serie 7T corresponde a la gama de termohigróstatos y termostatos para control de ventiladores y resistencias calefactoras. La serie 7F es para los ventiladores y la serie 7H es para los calefactores. Esto lo pueden ubicar por las palabras en inglés. Este es de temperatura. No sabría bien cómo se pronuncia. Temperature. La F sería para fan de ventilador y la 7 para heater o calentador, ¿vale? Y en la parte de abajo pues ya podrán encontrar un poquito más de información con algunos modelos, por ejemplo nuestro termohigróstato, que no lo mencioné, pero bueno, este equipo nos sirve también para controlar tanto temperatura como humedad relativa dentro del tablero, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pueden ver que el rango de control de temperatura con este equipo va desde los 10 grados hasta los 60 grados centígrados y en el caso del control de humedad hasta un 90%. ¿Okay? Como dato, para que lo tengan en consideración, se considera que un gabinete tiene exceso de humedad cuando sobrepasa el 60% de humedad relativa. Entonces, con esto podemos activar, por ejemplo, un ventilador o más bien una resistencia calefactora dependiendo de lo que yo ocupe. ¿De acuerdo? Este equipo viene con un selector, es este blanquito de aquí. No, perdón, es este de acá abajo. Viene con las letras HL, HT, TH y HM. Estas funciones también las explicaron en su momento tanto Eduardo como el ingeniero Alberto Barbosa en el webinar anterior. Y bueno, dependiendo de qué es lo que yo necesito, pues voy a seleccionar una función u otra, ¿no? Esto es hablando del termohigróstato. En los termostatos también aquí tenemos el número de parte completo. Aquí al final esta X la podríamos reemplazar por un número 3 o por un número 4, dependiendo del campo de regulación que yo necesite. ¿De acuerdo? En este caso, las variantes que manejamos de stock en Finder México es la variante o son las variantes con terminación 4, 2404 y 2304, que corresponden a un campo desde 0 hasta 60 grados centígrados. ¿Ok? Y también diagramas de conexión. Aquí vienen, por ejemplo, los ventiladores con filtro, que están homologados de acuerdo con UL, su grado de protección, IP54, resisten muy bien, entornos un poquito más agresivos. 7F20, 8 y vienen unas X.
En este caso, estas X las vamos a sustituir por 120 si queremos una alimentación de 120 volts. De hecho, lo estamos viendo en esta parte de acá. 120 volts, o si quiero una alimentación en 230, ocuparía estos dígitos, 230. ¿Ok? También tenemos una de tamaño 4, ya se está diseñando para que ofrezca también esta pestaña para fácil cambio del filtro. ¿De acuerdo? Cuando se lanza al mercado, nosotros se lo haremos saber. Y bueno, aquí vienen algunas variantes. Por ejemplo, es difícil cambiar el flujo, solamente es voltear el ventilador quitando 4 tornillos. ¿Y qué más? Bueno, los tamaños 1 al 5. Este es el tamaño de la rejilla, ¿de acuerdo? Calefactores de cuadro, correctamente a nosotros para cualquier duda, ¿de acuerdo? Vamos a ver algo más. Alberto dice, estoy interesado si existe una guía para conectar e instalar los equipos. Sí, como lo comentamos, también en este apartado de descargas está la guía Finder para el instalador, ¿de acuerdo? Si ustedes la descargan, van a encontrar un PDF como este, guía para el instalador. Aquí vienen todos los esquemas de conexión de todas nuestras gamas, tanto para uso industrial como residencial. Y también viene por su índice, vienen por series y por tipo de producto que les pueda interesar. Por el 8001, que es el más común que se maneja en Finder, aquí encontraríamos el diagrama de conexión para las funciones coincidentes a la alimentación y también para las que ahí ya deberían escucharme. Les comentaba, si no hay alguna otra pregunta, pueden contactarnos a todo el soporte que hay en Finder México, a los ingenieros Alberto Barbosa y Eduardo Santos en Ciudad de México y área metropolitana. En occidente y noroeste se encuentra mi compañera Daniela Flores. En la parte de noreste, también aquí tenemos la información de contacto. En Puebla, Tlaxcala y Veracruz también tenemos personas que nos pueden apoyar con esta parte. En Bajío está Adrián Sánchez, sureste, Gustavo Ramírez y también